Qué maravilloso es el Señor, mis amados. En este día, amados, tenemos un tema, se llama Señales de levantamiento de la iglesia. Amados, hoy más que nunca debemos estar alertos, con los ojos abiertos, los ojos físicos y espirituales, porque el tiempo de la partida de la iglesia está muy próxima. Por lo tanto, debemos estar atentos a cada señal que estamos viendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Oh, gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, para aprender las señales de tu venida, Señor. Tus señales que nos avisan, Señor, que tú estás a la puerta, que tú estás ya presto a levantar tu iglesia, Señor, y que nosotros debemos estar preparados. Padre mío, que nosotros podamos entender 100% tu palabra y estar atentos y preparados para cuando la trompeta suene, seamos trasladados al cielo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Señales de levantamiento de la iglesia. Veamos cómo está el mundo hoy, hermanos. ¿Cuántas noticias vemos? Escuchamos. Y todo es un caos. Todo es una calamidad, hermanos. Da hasta pena ver noticias ya. Duele el estómago ver la televisión. ¿Qué es lo que presenta la televisión? Sin embargo, amados, esas son señales de que estamos para partir. Recuérdense que nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pertenecíamos a este mundo, pero hoy pertenecemos al cielo, porque somos de Cristo. Y el Señor quiere enseñarnos las señales, que las entendamos, para que estemos alerta, hermanos. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Así seamos pocos, pero mejor irnos pocos. Estar preparados pocos que muchos. La palabra de Dios dice, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Veamos una señal como en los días de Noé. Lucas 27, Lucas 17, versículo 26 y 27. Vamos a comenzar con Lucas 17 y ahí nos va enseñando las señales. Gloria al Señor. Y dice así, Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, cuando Cristo venga. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Como fue en los días de Noé, así también será la venida de Cristo a levantar su iglesia pura y sin mancha. En los días de Noé, amados hermanos, había dureza de corazón y rebelión contra Dios. El pecado es rebelión, es rebelarse contra Dios. Sí, amados, lo mismo está pasando hoy. Noé le predicó durante 120 años mientras construían el arca lo que iba a ocurrir, hermanos. Pero ellos se mofaron de Noé y no quisieron escucharle.
Lo mismo, exactamente lo mismo está pasando hoy. La Biblia nos dice, los predicadores lo decimos, preparamos para entrar al arca, el arca al cielo ahora. Y para entrar a esa arca tenemos que estar sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Tenemos que prepararnos, hermanos, espiritualmente. Es más, la mayoría ni lo cree. Usted dígale a alguien, otro hermano, prepárate que Cristo viene, que la venida llegó. Esa historia vieja, le dice. No le creen. Veamos lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Que la palabra misma nos vaya enseñando. Y vemos aquí las señales escritas de la palabra. Está escrita hace 2000 años. Más ahora es el tiempo que esa señal se hace visible. Se hace visible porque la estamos viendo, hermanos. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Y dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días, ahora, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Aquí no dice en los primeros días de la iglesia, dice en los últimos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida por la iglesia? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese es el comentario de los cristianos tibios, fríos, incrédulos, que no esperan irse al cielo, sino que quieren quedarse a gobernar, a reinar en esta tierra. Y nosotros en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Nada más. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Y allá nos vamos. Sí nos preparamos. Sí podemos mirar las señales y ponerle atención. Amados, Dios no los perdonará. Así dice la Biblia, que Él no los va a perdonar a los que no lo esperen. Mire lo que dice la misma palabra en Hebreos capítulo 2, segunda de Pedro 2 al 5. El verso 5, perdón. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Mire lo que dice aquí, textualmente Dios hablando. Y si no perdonó al mundo antiguo, antediluviano, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Él estaba predicando la palabra. Entonces, pregonero de justicia, con otras 7 personas, que eran su esposa, sus hijos y los yernos, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Por qué dice impíos? Porque Noé les predicó. Ellos oyeron de Dios. Oyeron las buenas noticias, como está oyendo toda la iglesia hoy. Hermano, hay grandes iglesias donde se mofan, se burlan de esta verdad, de esta señal. Sí, hermanos, y esto causa tristeza. Veamos en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Está registrado en la palabra, hermanos. Esta actitud correcta de Noé. Hebreos 11, 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
Nosotros nunca hemos visto un rapto, un levantamiento. No hemos visto. Pero sabemos que está escrito y nosotros esperamos ser levantados. Repito, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, imagínense que antes ni llovía todavía. La tierra era mojada por rocíos. Pero el Señor, lo que dice, se cumple. Aunque parezca extraño o difícil, pero Dios lo hace. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, por esa obediencia, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe se realiza, se materializa con la obediencia, hermanos. Es fácil decir yo tengo fe, pero si no obedecemos a la palabra, la fe es muerta. Este tiempo, amados hermanos, se compara al momento cuando Dios cerró la puerta del arca. Y aquí es cuando va a cerrar la puerta del arca, cuando la iglesia se ha levantado. Que tiene el mismo significado. Veamos en Mateo 25, 10 al 13. Mateo 25. Vamos a ver las 10 vírgenes. Sí, hermanos, ya no es tiempo de jugar. Es tiempo de ponerse alerta. Mateo 25 del 10 al 13 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró el arca, el cielo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por nosotros, hermano, por la iglesia, por esa iglesia fiel, por esa iglesia obediente, por esa iglesia que cree en la palabra y está esperando a Cristo. Sí, amados, gloria al Señor. Vemos aquí en la Biblia, amados, a un hombre fiel que andaba con Dios, Enoc. Enoc es tipo de levantamiento de los fieles al cielo. Veamos Hebreos 11:5. También nos habla porque es el capítulo de la fe. Hebreos 11:5. ¿Por qué razón Enoc tuvo ese privilegio de ser levantado al cielo por Dios mismo? Igual que lo que va a pasar próximamente. ¿Lo tienen ya? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Se lo llevó vivo. Si el Señor viene ahora, hermanos, y estamos preparados, Él nos va a llevar vivos. Vamos a ser como Enoc. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ahí lo buscaban aquí en la tierra, su cuerpo de él, pero no estaba. Porque Dios se lo llevó. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sí, amados hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que no caminaba con Dios.
Enoc nos enseña el secreto para escapar de la gran tribulación. Amén. Caminar con Dios. Pero ¿cómo podemos caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Él? Si no estamos obedeciendo la palabra. ¿Vieron la condición? Ahí entonces nos toca a nosotros. Dios es fiel hasta la muerte. Fiel, cada muerte de cada uno, porque Dios nunca muere. Pero hermanos, Él es santo. Él no puede irse contra su santidad. Y Él es la verdad. Así, hermanos, entonces, veamos otra señal. Como en los tiempos de Lot. Ya nos dijo lo de Noé. Después lo de Lot. La vida de Lot, amados hermanos, nos ilustra claramente el proceder de Dios con su iglesia en el momento del arrebatamiento. ¿Cómo procede Dios? Veamos en Lucas capítulo 17 del 28 al 30. Estuvimos antes en Lucas 17. Ahora vamos a los siguientes versos. Leímos antes el 26 y 27. Ahora vamos a leer Lucas 17 mismo del versículo 28 al 30. Para ubicarnos en el tiempo de Lot. ¿Lo tienen ya? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. ¿Qué quiere decir aquí? El día, el momento que la iglesia fiel sea levantada a los cielos, ese mismo día entra un caos aquí en esta tierra. Un caos infernal, donde los demonios se van a magnificar, van a salir de los abismos, van a manifestarse en las calles, visiblemente, porque ya la iglesia santa y sin mancha se fue al cielo, hermanos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, pobre del que se quede, hermanos. Por eso, a prepararnos, hermanos. No fuera justo que nos quedemos ninguno de nosotros. Estamos advertidos por la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está hablando y nos está enseñando las señales, hermanos. No nos confiemos. Seamos realistas y obedezcamos a la verdad de la palabra de Dios. Lot era sobrino de Abraham y vivía en una ciudad que se llamaba Sodoma, que junto con Gomorra fueron dos ciudades que habían llegado al colmo de la depravación sexual y desenfreno moral. ¿Sí? Por lo que tenía que ser destruida. Dios ama al pecador, mas no al pecado. Lo mismo está pasando hoy, como en los tiempos de Lot. Ya nos comparamos con Noé y está bien. Igual. Ahora como Lot. Igualito. Las leyes que se están firmando hoy en todos los países van contra la santidad y soberanía de Dios. Eso de los matrimonios entre hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, eso va contra la palabra de Dios. Y eso es una abominación. Veamos la similitud de hoy con la conducta de muchos cristianos. Génesis 19, 4 al 8. Vamos a mirar aquí. Génesis 19, versículo 4 y 8.
cómo estaba comprometido Lot con el mundo. Y así muchos cristianos estamos comprometidos con el mundo. Génesis 19 del 4. En adelante, sí. 4 al 8. Gloria a Dios. Y dice así: pero antes que se acostasen, la gente ahí en la casa de Lot, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Estos dos ángeles estaban vestidos de hombres, porque no se podían presentar como ángeles, porque los ángeles son espíritus. Entonces, estos degenerados querían abusar sexualmente de estos dos ángeles. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, mire cómo se expresó Lot con estos degenerados homosexuales, cómo los trató. Os ruego, hermanos míos, hermanos, miren, ojo, ¿cuántos cristianos tienen amigos o hermanos, entre comillas, que están en la iglesia que son homosexuales o lesbianas y dicen, hermano, mi hermana, es más, mi hermanito, mi hermanita? Miren, que no hagáis tal maldad. Mire, otra aberración, la que dice Lot aquí. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos 2 varones no hagáis nada, pues han venido a la sombra de mi tejado. Las hijas no le importó nada. La familia no le importó nada. Hermanos, esto hay que poner a pensar. Es otra señal. Nosotros como padres, después de Dios, en nuestra familia. Hay que cuidar nuestra familia. Pero cuidar ¿cómo? Con el ejemplo que le damos. Sí, amados. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestra familia? ¿Cómo nuestra familia tiene que ser llevada a Cristo? Sí, amados. ¿Vemos qué similitud que hay ahora? Ay, Señor, qué triste. Y más. Lot, sabedor de la desgracia que estaba por acontecer, no se apresuraba en lo más mínimo a abandonar la ciudad. Tenía un qué me importismo. Él se sentía seguro con los ángeles. Al comienzo no sabían que eran ángeles, pero después ya supo que eran ángeles. Que no se apuraban en salirse ahí. Lo mismo le pasa al cristiano tibio, frío, incrédulo. No se prepara. No se prepara como Dios manda que nos preparemos, que estemos apercibidos, preparados, nos dice en la parábola de las 10 vírgenes, que tengamos el aceite necesario, el Espíritu Santo que esté dentro de nosotros, porque si nos coge la venida sin nosotros estar con el Espíritu Santo bien, si el Espíritu Santo está contristado, no vamos a tener la fuerza para ser arrebatados. Sí, amados. Lot titubeaba demasiado, a tal punto que los ángeles se vieron obligados a sacarlos casi a la fuerza, literalmente hablando, hermanos.
Veamos en Génesis 19, del 13 al 16. Génesis 19, del 13 al 16. Del 12 vamos a leer. Y dijeron los varones a Lot, o sea, los ángeles, a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ahí se enteraron de que eran ángeles. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot: apúrate, Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan allí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, Lot se detuvo todavía. Y los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Miren cuánto quería Lot al mundo, cuánto quiere mucho cristiano al mundo. Le da pena dejar. Si este mundo es asqueroso, hermanos, apesta. ¿Cómo nosotros vamos a desear quedarnos a vivir todavía en este cuerpo? Si Dios nos tiene un cuerpo preparado, glorioso, eterno, glorificado, y un lugar precioso, hermanos, donde las calles son de oro. No, hermanos, pongámonos a pensar y desconectémonos cuanto antes de este mundo. Aquí no hay nada bueno. Preparémonos para irnos al cielo. Vemos aquí, hermanos, que Dios no castiga a los pecadores mientras los justos se hallen en medio de ellos. Porque Él dijo: salgan de aquí. Primero salgan para destruir. Primero saca a los justos de ese lugar a un sitio seguro. ¿Qué viene a ser Cristo próximamente? Vamos a ver en San Juan capítulo 14 del 1 al 3. San Juan capítulo 14. Y esta es la próxima profecía que se va a cumplir, mis amados hermanos. Y nosotros, por lo tanto, debemos estar preparados. Y dice así, Juan 14 del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, no te preocupes. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el próximo paso, hermano. Cristo viene por su iglesia. Por lo tanto, debemos estar preparados en santidad, irreprensibles para la venida de Él. Sí, mis amados. Y eso es lo que esperamos nosotros. ¿Qué dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10? Primera de Tesalonicenses capítulo 1.
versículo 10. Tenemos que vivir esperando, anhelando la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Esto es lo que estamos esperando, hermanos. Y esperar de los cielos a su Hijo, a Cristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él viene a librarnos de esa ira venidera, o sea, de la gran tribulación. Sí, amados. Otro ejemplo del rapto de la iglesia, es Elías y Eliseo. El profeta Elías, amados hermanos, vivió en un tiempo muy difícil de la nación de Israel. Muy difícil. Vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9 al 12. Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 2. Versículo 9 al 12. Y vamos a ver que Eliseo andaba con Elías, porque era su siervo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 12. Y esto es un ejemplo de lo que va a pasar. Un ejemplo a la desesperación de la gente cuando ya no encuentre a sus familiares, a sus amigos. ¿Lo tienen? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Elías sabía que Dios venía por él. Eso es importante saber nosotros, como 2 y 2 son 4, que Dios nos viene a ver. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Este es tipo de levantamiento. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Nosotros vamos a subir al cielo y ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, fracción de segundos. Viéndolo Eliseo, mire la reacción de Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Qué tristeza la que sentía el profeta Eliseo, hermanos. Mientras Elías subía al cielo, Eliseo se quedó sorprendido ante lo que vieron sus ojos. Así será, amados hermanos, el mismo momento que tenga lugar el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Lo mismo hacer, hermanos. Vamos a ver en Lucas 17, del 34 al 37. Volvemos a Lucas 17. Hablando del levantamiento, Lucas 17, del 34 al 37. Gloria al Señor. Todo está escrito aquí en la palabra, mis amados. Todo. Porque este libro es libro de instrucciones.
Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviese el cuerpo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Quiénes son las águilas? Nosotros. Nosotros somos las águilas que estaremos reunidos como águilas, por cierto, reunidos en torno al Señor, que es el cuerpo en aquel día. De hecho, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero muchos gritarán desesperados por haberse quedado del arrebatamiento. Muchos. Elías representa a la iglesia que es levantada al cielo. Eliseo representa a Israel, que se queda a sufrir y a predicar el evangelio, incluyendo los 144,000. Sí, amados. Aleluya. Lo cierto, amados hermanos, es que como iglesia, muy pronto, escaparemos de esta tierra. Por lo tanto, debemos esperar ese arrebatamiento en santidad. Repito, tenemos que ser irreprensibles, como dice la palabra de Dios. Tenemos que hacer una limpieza con la palabra de Dios, obedeciéndola, pidiendo ayuda al Espíritu Santo que nos prepare. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía a toda la verdad. Él nos anuncia los tiempos, las edades, los tiempos peligrosos. Y el Espíritu Santo, yo sé que está en su corazón y nos está diciendo ahora mismo cada uno de nosotros: verdad, prepárate. Sí, amados. Veamos en Lucas capítulo 12, del 35 al 40. Lucas capítulo 12, del 35 al 40. Mire lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Lo tiene? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cuál es la lámpara? El entendimiento. Estése alumbrado con la palabra de Dios. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Velando, no poniendo velas, sino cuidando su temperatura espiritual, cuidando su vida en santidad y honor. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. No importa la hora que llegue, tenemos que estar preparados, hermano. Por esto, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa.
porque Él viene como ladrón en la noche. Pero nosotros que somos de día, nosotros que estamos buscando y siendo alumbrados por la luz de la palabra, tenemos que prepararnos para que no nos sorprenda como el ladrón. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Miren, a la hora que no penséis, a la hora que más confiado estemos viviendo, que nos creamos seguros, ahí, llega la hora. Sí, hermanos. Y eso trabaja en el levantamiento, o cualquier momento el Señor nos viene y nos lleva individualmente. Nos acostamos a dormir y no amanecemos vivos. ¿Qué pasa si no estamos preparados? Hay que prepararse, hermanos. Gloria al Señor. Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3. Gloria al Señor. Mire lo que dice el Señor. Bendito es. ¿Lo tienen? Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, si no cuidas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Él nos ama tanto, amados hermanos, que nos advierte muchas veces y nos repite lo mismo y nos dice: prepárate. Arrepentirse es parte de la preparación. ¿Le fallamos al Señor? Claro que sí, todos los días, porque somos humanos, vivimos en esta tierra adversa, enemiga, contraria a nuestra santidad. Por eso tenemos que arrepentirnos. Señor, me arrepiento, te fallé, perdóname, ayúdame, Espíritu Santo, a no volver a hacer lo mismo. Tenemos que estar preparados. Sí, amados. Parte de la preparación es el arrepentimiento. Gloria al Señor. Amén. Veamos otra señal. El retorno de los judíos a su tierra. Vamos a ver en Jeremías 23, 7 al 8. Jeremías 23, 7 y 8. Gloria al Señor. Mire lo que dice la santa palabra de Dios. Y esta es una señal que todo, hasta el más ciego lo ve, porque sabe que Israel volvió a su tierra. Se cayeron el muro de Berlín, Dios lo permitió, donde había más judíos presos. Y dice así: por tanto, mire el Señor, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Eso es ya cuento fijo. Eso ya no tenemos que abandonar eso, sino ver la realidad, la señal actual. Sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo, o sea, Dios mismo, los había echado, y habitarán en su tierra. Hoy por hoy Israel ya está en su tierra. Esa es una señal cumplida. Otra señal, la higuera y el verano. Mateo 24 del 32 al 34. Mateo 24 del 32 al 34. Hasta el Señor nos da el tiempo, una señal tan clara que mucha gente está ignorando, está pasando por alto todas estas señales.
Mateo capítulo 24, del 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. De la higuera, el símbolo de Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es Cristo, porque Él hace florecer todo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, que las estamos viendo, hermanos, conocéis que está cerca a las puertas. ¿Cuántos de nosotros hemos comido frutas de Israel? Tal vez ni se dieron cuenta porque no le dieron a ustedes la etiqueta. Pero qué deliciosas. Dios hizo producir los desiertos. Sí, amados. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera representa a la nación de Israel, mis amados, a la Israel actual, que ha reverdecido en este tiempo. La generación profética es de 70 años. 70 años. Israel fue fundada el 14 de mayo de 1948. Los 70 años que habla el Señor se cumplen en el 2018. Según la Biblia. Según las señales. Para eso son. Por eso estamos en la luz. Para mirar. No ignoremos, hermanos. No tomemos en poco esta señal. Eso es verdad. Es verdad. Esta sí es verdad, hermano. Porque es la palabra escrita. No es como los falsos profetas que decían, como David Koresh, por ejemplo, y todo, o Jimmy Young y todas esas cosas. Mentirosos. Pero aquí la palabra profética es la Biblia. No el que está diciendo. No yo. No. Es la Biblia. Y el Señor dijo, a la cual tenéis que estar atentamente a lo que ella dice. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros solamente sacamos cuenta cuando se termina la dispensación que el Señor dice. No, la generación, perdón. La última señal que estamos viendo ahora es la tibieza de la iglesia, la apostasía. Sí, amados, qué triste. Con las falsas doctrinas, falsos cristianos. Primera de Timoteo 4:1. Porque no podemos ignorar las señales, hermanos. Son señales. Aquí están. Como no podemos pasar por alto las señales de tránsito. Porque chocamos, matamos a alguien o nos matan. Asimismo, no podemos pasar por alto las señales de Dios que están aquí en su palabra. Sí, amados. La cosa es seria. Estamos en tiempos muy peligrosos. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, que ya estamos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y a doctrina de demonios. Mateo 24:24. Acuérdense que el Mateo 24 es para este tiempo. Mateo 24:24. Antes no podíamos entenderlo, porque no comprendíamos las señales. Pero a medida que va pasando el tiempo y estudiamos la palabra, el Espíritu Santo nos alumbra más claramente y nos hace ver estas señales maravillosas. Y dice así, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos
ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, grandes milagros y maravillas, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Amados hermanos, hoy por hoy la Iglesia Católica se está llena de milagros, pero falsos. Los brujos están haciendo más milagros que antes, pero falsos. Sí, amados. Y vamos a ver muchas señales falsas. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros los cristianos, para no ser confundidos y engañados. Porque aquí mismo Cristo anticipa, dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Nosotros todos somos los escogidos. Acuérdense que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Una cosa es ser llamado, otra cosa es ser escogido. Sí, amados. Esto es lo que estamos viendo hoy. Y la gente sigue a los milagros, sigue a las emociones. Nosotros no vivimos por milagros. Nosotros ya el milagro ya lo recibimos. Cristo nos salvó. Cristo vive en nosotros a través de su palabra. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Qué milagro más queremos, hermano? Los milagros que hace Dios todos los días, casi no los vemos nosotros, pero los hace. Ponga las manos usted sobre los enfermos y se van a sanar. ¿Verdad que hacen? ¿Por qué no se sanan? Porque no le pone la mano. Creyendo en obediencia a lo que dice la palabra. Sí, amados. Primera de Pedro 4, 17 al 19. Otra señal que estamos viendo. Aquí. Primero de Pedro. Sí, amados. Esa ya está comenzando. Sí, amados. Primera de Pedro, capítulo 4, 17 al 19. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La limpieza. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Sí, amados, cuando venga una leve tribulación, démosle gracias al Señor, porque Él está en control de nuestra vida. No la pasamos solos, pasamos con Cristo. Cualquier aflicción que nos venga ahora, persecución, porque nos digan, que tú eres fanático, tú eres fanática. Ay, hermanos, tantas barbaridades que dicen a la gente que estudia la palabra. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, nosotros, con dificultad se salva, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío, el que dejó a Cristo, y el pecador, el que no quiere aceptar a Cristo. ¿Dónde? La iglesia va a ser sacudida, hermanos, por persecución. En estos últimos tiempos, en estos últimos días, por lo cual tenemos que estar preparados. Porque no van a pelear contra nosotros, sino contra Cristo. Él es el que pelea por nosotros. Nosotros no vamos a mover nada. Solo mantenernos fieles a Cristo a través de la palabra. Y veamos en Apocalipsis 3, 14 al 22, que está aquí claramente. Aquí el Señor enfoca la iglesia actual en su gran mayoría.
Apocalipsis capítulo 3, el 14 al 22. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y el Señor dejó esta iglesia como para señal última. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la gran mayoría de la iglesia, hermano. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está perdido. Así dice esa iglesia grande, que tienen edificios, catedrales inmensas, donde no necesitan de Dios, donde no necesitan de nada, porque ellos están podridos en dinero. Por tanto, dice Dios, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas la palabra, que veas las señales. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí Dios, amados hermanos, describe la característica de la iglesia en este último tiempo. Amando al mundo, metida en el mundo. Tanto es así, amados hermanos, que sacaron a Cristo de la iglesia. Ya no predican la verdad de la palabra, predican mentiras. Han sacado a Cristo de la iglesia de tal punto que el Señor está tocando la puerta de esa iglesia y diciendo: dejadme entrar. Si me dejas entrar nuevamente, yo cenaré con vosotros. Esa es la condición de la iglesia, en su gran mayoría, hermano. Cristo no está fuera. Lo han sacado. Sí, hermanos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El próximo paso está en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y miren lo que dice aquí. Después de esto, después de ver tanto caos en la iglesia, dice el apóstol Juan: miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Toca la trompeta. Y Juan subió. Y subimos nosotros. Subiremos nosotros, hermanos, también. ¿Vieron? La iglesia arriba. Por eso él puso a esa iglesia como la última. Y vemos la condición caótica de esa iglesia, hermanos. Sí, hermanos. Los que estemos preparados, esperando la venida del Señor, nos iremos con Él. Los que no lo esperen, se quedarán. Segunda de Timoteo 4:8. Ya mismo nos vamos. Segunda de Timoteo 4:8. Mire lo que dice aquí la palabra. Segunda de Timoteo 4:8. Dice el apóstol Pablo, porque él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Cristo se lo reveló a él. A él le reveló. Al único
apóstol que le reveló el levantamiento de la iglesia es a Pablo. Gloria al Señor. Y mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que nos preparemos, hermanos, para irnos. Sí, amados. Y para terminar, vamos a Mateo 24, 44. Mateo 24, 44. Sí, amados hermanos, Dios es maravilloso y bueno. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice con sus palabras textuales aquí, porque Él está hablando. Y dice, ¿lo tienen? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sí, amados. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a hacer un examen de conciencia breve y darnos cuenta en este último culto de este año, en lo que le hemos fallado al Señor, en lo que no nos hemos preparado para de aquí ahora mismo, de este momento, de este instante, hermanos, prepararnos más para el viaje al cielo. El cielo nos espera, amados. Padre Santo, Padre bueno, Padre maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das a entender, tú nos muestras claramente las señales que están escritas aquí en tu palabra, Señor, para que nosotros miremos esa palabra. Que no solamente seamos prácticos en ver cuando va a llover o cuando viene la noche mirando los arreboles del cielo, sino que veamos las señales espirituales que están marcadas en tu santa y bendita palabra. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a entender cada día más y ser más obedientes a tu palabra para prepararnos. Ya no hay tiempo que perder. Es tiempo de prepararnos para viajar al cielo. Esa es nuestra patria celestial. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces nos hemos despreocupado o le hemos puesto poca atención a tu palabra y no nos hemos preparado adecuadamente. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de haber hecho eso malo. Perdónanos y ayúdanos a hacer lo correcto, a prepararnos, a lavarnos con el agua pura de tu palabra, para poder acercarnos a ti, Señor, para caminar contigo desde ahora mismo, poder caminar contigo, Señor, en obediencia a tu palabra, para irnos contigo, porque tu palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ayúdanos a ponernos de acuerdo contigo. Ayúdanos a obedecer tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerte primero a ti. Primero a ti, Señor. Hacer tu santa y bendita voluntad. No hacer la nuestra. Ya no queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer la tuya, Señor. Porque si no hacemos tu voluntad, no entraremos en el reino de los cielos. Porque tú vas a decirnos después, si no obedecemos, con lo que dice Mateo 7:21, que en aquel tiempo te dirán, Señor, Señor. Y
tú vas a decir, no os conozco. Oh, Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Porque con nosotros, con nuestras fuerzas humanas, no podemos, Señor. Pero con tus fuerzas lo vamos a poder. Padre, gracias. Te necesitamos, Padre, hoy más que nunca. Espíritu Santo, fortalece nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a caminar correctamente, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por mis hermanos, Señor. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Bendigo, Señor, con obediencia, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a ser más obedientes a tu palabra. Que la honremos, que la respetemos, Señor. Que nos sometamos a ella, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a obedecerte. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Ahora nos guardamos en tu palabra bendita para estar seguros, Señor, para estar más firmes, para estar cerca de ti, amándote como tú quieres que te amemos, Señor. Padre, gracias, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos en el cuerpo de Jesucristo, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto como tu Hijo. Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú estás en cada corazón. Ayúdenos, Señor, a que el próximo año nosotros nos despojemos de todo peso ya, Señor. Desde ahora mismo despojamos de todo peso que nos asedia, del pecado que nos asedia, Señor, para poder correr nuestra carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo, el actor de nuestra fe, Señor. Padre, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.